Bienvenidos al día técnico de hoy. El tema que vamos a tratar es el efecto del cloro en el suelo y en los cultivos, cómo se comporta este elemento nutriente en ambas condiciones. Bueno, entonces para hacer una contextualización sobre este elemento en las plantas y en el planeta Tierra, podemos Podemos decir que el cloro como elemento es un elemento clasificado dentro de los halógenos, quiere decir que es capaz de formar sales. Normalmente no lo vamos a encontrar en forma libre en la naturaleza, entonces lo vamos a encontrar anclado o ligado a otros elementos como el sodio y el potasio. Comúnmente entonces vamos a encontrar eh, que está conformando compuestos como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio. La forma en que la planta los aprovecha, lo aprovecha, es en forma de ion cloruro, en Cl2. Esa forma es en la que la planta es capaz de absorberlo. Sabemos también que esos cloruros, esos compuestos de cloruro son altamente solubles. Eso es una información que resaltamos acá, que se resalta en esta diapositiva, porque más adelante vamos a hablar de esa importancia de que sean altamente solubles. Y vamos a ver que la mayor cantidad de cloruro en la Tierra se encuentra en el océano, pues en el planeta Tierra. Lo vamos a encontrar en el océano. Esto nos hace recordar la primera vez que visitamos el mar, que conocimos una zona costera donde nos dimos cuenta que el agua del mar es salada, precisamente. Ahí están las grandes cantidades de NaCl, cloruro de sodio, en el mundo. Ahí es donde vamos a encontrar esa mayor cantidad de cloruro almacenada. ¿Qué pasa con el cloro y con el cloruro en nuestro ambiente agropecuario, en nuestro sector en el que trabajamos? Que ha existido una controversia. ¿Cuál es esa controversia? Eh, Se dice que las aplicaciones de cloro constantes en los cultivos a través de los fertilizantes minerales van a causar toxicidad por exceso de esas sales. Todos somos conscientes y hemos oído hablar de los procesos de salinización en los suelos como un problema en la contaminación de suelos y del ambiente en general. Entonces, hay gran preocupación por lo que puede causar este cloruro en el suelo y esas toxicidades. Entonces, la pregunta es, ¿será perjudicial para el suelo y las plantas este cloro que se aplica vía fertilizantes? Vamos a ver entonces en el transcurso de esta presentación qué tan perjudicial y qué tan argumentado, qué tanta información hay disponible que nos haga pensar o que nos haga creer que el cloro efectivamente que va en los fertilizantes minerales está causando toxicidades en suelo y en plantas. Vamos a ver eso. El cloro, como dije anteriormente, pues no únicamente tiene el uso como fertilización y la vía fertilizante no es la única forma en la que se utiliza el cloro en nuestro sector, ¿cierto? Tiene múltiples usos. Digamos que se usa como desinfectante en la parte, pues cuando utilizamos hipoclorito, el cloro hace parte de la formación de tubos de PVC, hace parte de la estructura. El cloro puede complejarse con el hidrógeno, formar ácido clorhídrico y actuar como corrosivo y lo utilizamos en ese sentido. Eh, Saneamiento, igual como con el hipoclorito, nos sirve pues como de desinfectante. También tiene un uso en la parte de plaguicidas, control de plagas, enfermedades y herbicidas. En este caso puse un ejemplo del oxicloruro de cobre que actuaría como fungicida. Entonces el oxicloruro de cobre va con cloro en esa formulación. Y el uso pues que
¿Qué más nos compete hoy? Que es el uso de los fertilizantes y fertilizantes que llevan cloro en su composición, en su formulación. Vamos a hablar primero del cloro en las plantas, luego pasamos a mirar el suelo. Entonces, ¿qué pasa con las plantas? El cloro es un elemento esencial para las plantas. Tenemos que partir de eso y de ser conscientes de esa, de esos criterios de esencialidad que tienen los elementos nutrientes en las plantas. ¿Qué quiere decir? Y lo recuerdo. Los criterios son tres. La planta no puede vivir, no puede completar su ciclo de vida sin la presencia de este elemento nutriente. Ese elemento nutriente no puede ser sustituido por otro y el elemento nutriente para ser considerado esencial también debe tener unas funciones muy específicas en la fisiología de la planta, o sea, en los procesos de crecimiento y desarrollo. Y el cloro cumple con esos tres criterios de esencialidad. Entonces es un elemento esencial considerado micronutriente porque se requiere en bajas cantidades. Eh, Específicamente se sabe que en general las plantas lo van a requerir entre 0,2 y 0,4 miligramos por gramo de materia seca. Son muy bajas las cantidades que se requieren en general de las plantas. Sin embargo, se encuentra de forma muy recurrente en las estructuras de la planta. Esto se debe a que es un elemento de muy alta movilidad, ¿sí? En la planta. Entonces, eh, aquí nosotros vemos que este elemento ya es esencial, tiene que cumplir unas funciones. Hay un listado grande de las funciones que cumple. Yo menciono algunos, resalto la fotosíntesis, actúa como cofactor esencial, actúa junto al manganeso en la fotólisis del agua. ¿Qué es la fotólisis del agua? Si recuerdan de pronto, es esa primera etapa del proceso de fotosíntesis donde por efecto de la energía lumínica, digamos del sol, se va a partir, se va a quebrar, se va a alisar la molécula de agua y ahí salen eh, los primeros oxígenos a la atmósfera. Entonces es súper importante el cloro acá como cofactor de esta reacción con el manganeso, ¿cierto? Entonces, aquí ya tiene una función muy clara y específica en este proceso tan importante, no solo para el crecimiento y el desarrollo de la planta. Acuérdense que todo lo que afecta a fotosíntesis afecta a la producción, afecta el rendimiento en los cultivos. También se sabe que el cloro interviene en la apertura estomática, ¿cierto? ¿Cómo? Favoreciéndola. Entonces, cuando hay altas concentraciones de cloro alrededor de las células de los estomas, en las células mismas de los estomas van a tender a abrirse y entonces una vez se favorezca la apertura de los estomas, recordemos que los estomas son esos poros que hay en las hojas que permiten el intercambio gaseoso, entonces el cloro está interviniendo y favoreciendo esa apertura estomática, ¿cierto? Favorece fotosíntesis. También eh, el cloro se sabe que actúa en procesos de ósmosis en la planta debido a esa habilidad para moverse a través de las membranas. Entonces actúa y favorece ese balance de esas cargas eléctricas en las membranas celulares. También se sabe que el cloro tiene efecto en la tolerancia a plagas y enfermedades. Se han hecho algunos estudios donde se ve que puede inhibir algunos procesos de infección con hongos, con bacterias y presencia de algunos otros microorganismos. Entonces, como vemos, el cloro cumple con todos los criterios de esencialidad para las plantas. Las plantas lo van a absorber como ion cloruro, como dijimos anteriormente, y va a estar en esa solución del suelo, pudiendo ingresar por raíces y intervenir en todos los procesos que sabemos. ¿Qué pasa entonces si hay una deficiencia de cloro en las plantas? Entonces uno se pregunta, cuando uno habla de un elemento esencial, dice, puede haber deficiencia, puede haber toxicidad, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué sabemos? Que las deficiencias de cloro en plantas son muy poco comunes, son escasas, pero podrían presentarse. Y sobre todo teniendo en cuenta, más adelante vamos a ver el tipo de suelo en que estén creciendo estas plantas.
Entonces es poco común, pero en caso de presentarse, vamos a ver plantas con un marchitamiento general, ¿cierto? Síntomas marchites general, una clorosis leve, tenue, necrosis en ciertas zonas cuando el grado de deficiencia, pues si el síntoma ya está avanzado, y las plantas son más pequeñas, disminuyen su tamaño, ¿cierto? No, o no van a crecer a la tasa esperada. Aquí en la imagen que se ve a la derecha se ve un síntoma de deficiencia de cloro en planta de remolacha. ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de toxicidad en plantas por cloro, también nos damos cuenta que es poco común, o sea, no es una toxicidad que se presente comúnmente en nuestros cultivos. Entonces, en caso de presentarse, se da. ¿Por qué no se presenta tan comúnmente la toxicidad? Porque la planta lo requiere en bajas cantidades. Y sabemos que por su alta solubilidad también tiene una tasa alta de lixiviación. Se lixivia fácilmente en el suelo, entonces no va a generar toxicidad a la planta en el corto plazo, ¿cierto? En caso de presentarse la toxicidad, vamos a ver quemaduras en los márgenes de las hojas, un amarillamiento prematuro, vamos a ver un tipo de bronceado en los márgenes de las hojas y caída de hojas en casos muy extremos, caída total caída de las hojas y pues se vería una un retraso muy grande y una afectación muy grande en los rendimientos en el cultivo. ¿Qué se sabe también? Que se han clasificado unas plantas sensibles y otras que son tolerantes al cloro. Entonces, por ejemplo, la planta de fresa, como es la de la imagen de la derecha, está catalogada como una planta sensible a presencia de niveles un poco altos de cloro, manifestándose esos síntomas. Las leguminosas también. Y por otro lado, hay unas plantas que son consideradas tolerantes, como la anterior, que es la remolacha, donde se ha visto que estas plantas, por el contrario, requieren altas cantidades o altas concentraciones de este elemento nutriente, de cloro. Entonces, por tanto, pues no vamos a observar fácilmente síntomas de toxicidad ni en la remolacha, ni en el coco, ni en la palma, ni en el trigo, ni en la papa, ¿cierto? Entonces, veríamos que ellas aguantan, pues aguantan concentraciones importantes de este elemento en el suelo. Hay una, una evaluación que se hizo, entonces, eso es una evaluación que se hizo en materas, la hicieron en España y evaluaron el efecto de cloruro en el crecimiento de diferentes plantas, unas hortalizas y está el mandarino, que es pues un frutal. Entonces, hicieron ese experimento queriendo alcanzar unos miligramos pues de cloruro por gramo de materia seca. Todas tuvieron las mismas condiciones y lo contrastaron con un control y el control correspondía a sulfatos de potasio, que es este. Entonces, lo que vemos acá es el porcentaje de cloruro respecto al control, que era el sulfato de potasio. ¿Cómo se estimuló el crecimiento inducido por el cloruro y este corresponde al porcentaje de peso seco eh, iniciando o comparándolo con este control que es el sulfato de potasio? ¿Qué podemos ver acá? Que pues todas las plantas respondieron positivamente al crecimiento. Vemos que tomate, lechuga y tabaco se podrían considerar unas plantas dentro de las categorías de tolerantes porque siguieron creciendo, desarrollándose en las condiciones de aplicación de cloruro. Mientras que espinaca, selga y mandarino se podrían considerar medianamente sensibles porque igual respondieron al crecimiento, pero en menor medida, ¿cierto? De todas maneras, estamos hablando de especies diferentes, todas van a responder de forma diferente. Hubo diferencias significativas entre este grupo de acá y estas tres últimas,
Pero aquí la conclusión es que el cloruro aplicado, digamos, este experimento que fue en materas, no afectó negativamente ese crecimiento y ese desarrollo ni generó toxicidad en ninguna de estas plantas. Bueno, en el suelo vamos a ver que el cloro está en esa forma de las sales solubles, que sabemos que existen, el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio, el cloruro de calcio, ¿cierto? Esas son sales solubles en el suelo, en el suelo, en el suelo. Los cloruros van a estar regulados de forma natural. Esto es muy importante. Los cloruros van a estar regulados de forma natural porque al ser anión, o sea, al tener una carga negativa, este no va a ser retenido por las arcillas en el suelo. Y al ser tan solubles, ellas se van a lixiviar. Esto es supremamente importante porque los cloruros están siendo regulados de forma natural en el suelo por el hecho de ser tan solubles. No sé, es muy complicado o muy difícil que ellos se acumulen ahí, que estos complejos de cloro se acumulen. Ojo, es importante tener en cuenta que hay excepciones. Vamos a poner los ojos también y el cuidado en estas zonas áridas, en estas zonas donde llueve poco, en estas zonas costeras que están cercanas pues a los océanos, donde sí se pueden presentar acumulaciones de cloro. Entonces, digamos que para que el cloro se lixive necesita agua, necesita humedad, necesita que llueva, necesita riego. Si estamos hablando de zonas áridas, pues ahí probablemente, y si se han hecho aplicaciones y si estamos cerca de esas zonas costeras, podemos observar acumulación de cloro y en esas, precisamente en esas zonas es donde se han observado los síntomas de toxicidad, ¿sí? Bueno, casi todo el cloro del suelo va a provenir en primera instancia, como lo dijimos, del océano. Este vuelve a la superficie terrestre por medio de la elevación o la evaporación y posterior lixiviación de los sedimentos marinos, ¿cierto? Y esto viene también aportado por la lluvia. ¿Qué sabemos también? Que la mayoría del cloro en el suelo se va a originar por esas sales atrapadas en el material parental, o sea, puede tener origen en el material parental de ese mismo suelo, ¿cierto? Un origen edáfico. Y también por esos aerosoles marinos, todos esos vapores marinos que vienen de los océanos y por emisiones volcánicas, pues pueden tener esos orígenes y esos aportes. Cuando nosotros hablamos de las fuentes de cloruro para el suelo, entonces ya dijimos, la lluvia es un aporte importante. En la lluvia puede venir cloruro que va a ser aportado al suelo, va a ser aportado a la planta. Se puede aportar por agua de riego. El agua de riego puede traer cloruro. Y lo podemos encontrar en estas formas como cloruro de amonio, de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio y cada uno va a tener sus aportes diferentes de cloro. Cada sal va a tener sus diferentes grados o porcentajes de cloro que va a aportar. ¿Cuál es el que más utilizamos actualmente y se ha usado convencionalmente en la agricultura? El cloruro de potasio, el KCl como lo conocemos. ¿Qué aporta? Y no es el que más aporta, no es el que más aporta cloro de estos que podrían utilizarse, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones, pues el cloruro de potasio se utiliza mucho conversando o indagando porque es uno de los menos costosos en el mercado, ¿cierto? Entonces, los productores y en general, pues tienden a utilizarlo más en la agricultura. En caso de existir toxicidad por cloro o cloruros en el suelo, entonces es importante que tengamos en cuenta, o en caso de evitarlo, sabiendo cómo se corrige, pues sabemos qué condiciones hay que facilitar para que se evite la toxicidad. Entonces, cuando hay ese lavado del suelo con agua, se puede ayudar a que ese cloro, que es altamente soluble, se lixive. Puede ser con lluvias o con agua de riegos, con los riegos constantes.
Hay que tener precaución en esos suelos con clima seco, como dijimos ahorita, porque si ese riego que estamos presentando para corregir es insuficiente y la evaporación supera el drenaje, es mayor que el drenaje, pues el cloro va a subir a la superficie y en esta situación, en esta condición, el remedio va a ser más grave que el problema, ¿cierto? La solución que estaríamos buscando sería más grave. Entonces, cuando en estos suelos secos, cuando en estas zonas donde ha dejado de llover y proporcionamos riego, por ejemplo, y es insuficiente, pues ese cloro puede subir a la superficie y generar ahí, pues, y acumularse y generar la toxicidad que estamos evitando. Entonces, por eso hay que corregir mediante drenajes, digamos, pongamos el ejemplo de los cultivos de banano, plátano, donde sabemos que los drenajes son muy importantes por múltiples cosas, y pensemos en cultivos de plátano y banano, donde aplicamos convencionalmente, permanentemente, eh, cloruros de potasio o fertilizantes que nos aporten el potasio, en este caso el cloruro de potasio, por los requerimientos tan altos de la planta. Entonces, aquí los drenajes tendrían que ir sí o sí, siempre en el manejo, drenajes, para evitar esa acumulación de ese cloro en estos suelos. ¿Qué se sabe también? Que evitar toxicidad o las toxicidades o corregir toxicidades es más fácil en suelos arenosos o que no sean de texturas muy finas que retengan que retengan pues este elemento. Entonces, en este sentido, corregir con agua, básicamente sabiendo que este elemento se le exilia fácilmente y el agua permite que este no se acumule alrededor pues de la zona de raíces en las plantas. Hablemos, sigamos hablando del KCl, ¿cierto? El cloruro de potasio. Ya sabemos que se disuelve rápidamente en la humedad del suelo. Eh, pongo como ejemplo la foto del cultivo de musáceas porque es bien, tiene esos altos requerimientos de potasio y generalmente se le proporciona mediante cloruros de potasio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Este será retenido en los sitios de intercambio con carga negativa, que son las arcillas y la materia orgánica del suelo, y entonces ahí ya va a quedar fijado y la planta lo podrá aprovechar en un tiempo determinado. Por otro lado, el cloro de ese KCl se va a mover rápidamente con el agua del suelo, ¿sí? No se espera que haga lo mismo que el potasio porque al ser un anión, pues por tener esa carga no se va a complejar y no se va a adherir a, a las arcillas de la materia orgánica. En banano, por ejemplo, lo que, lo que se ha visto con esto es que se ha tratado de hacer unas aplicaciones más controladas y que lo común es que no se vean problemas de toxicidad en plátano y en banano, específicamente en la zona de Urabá, en esta zona grande bananera del país. Bueno, podríamos decir, según lo que dijimos ahorita, es que normalmente los cloruros en el suelo no es algo que se analice frecuentemente, no es una práctica común. Debería hacerse, sobre todo en estos suelos donde se aplican recurrentemente. Lo que pasa es que la gente no ha visto la necesidad en sí porque no hay manifestación importante de estos síntomas de toxicidad, ¿cierto? Pero es importante que sepamos que estos análisis de cloruros en los suelos son como premoniciones, pues no hay algo certero que diga "Ah, está acumulado, etcétera". El cloro juega un papel fundamental en el desarrollo de las plantas. Eso lo podemos concluir. Es un elemento esencial, es un micronutriente y es esencial. Es muy soluble, se pierde rápidamente por la exiliación. Difícilmente va a ocasionar una toxicidad en nuestros cultivos. Y pues para los cultivos que requieran eh, eh, altos aportes de potasio, que son muchos, la gran mayoría,
El banano y el plátano los mencioné porque los aportes son muy altos. Sin embargo, cuando comparamos niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, digamos, los frutales requieren altos niveles de potasio, hortalizas de fruto como el tomate también requiere potasio, un aporte importante. Entonces, si es la fuente que utilizamos, cloruros de potasio, pues esa va a ser una opción buena para estos productores. Y nuestra recomendación como técnicos que estamos empapados y tenemos como objetivo una producción sostenible es que esas aplicaciones de KCL o de esas fuentes, de esos fertilizantes que tienen como fuente de potasio, el cloruro de potasio, lo utilizamos bajo ese esquema de fertilización balanceada, mineral orgánico y biológica, ¿cierto? En ese sentido vamos a tener una estructura en el suelo que va a permitir que, por ejemplo, en el cloro específicamente, no se acumule, que haya estructura, que este elemento no se acumule y se lixivie y que siga su flujo natural, que es ese. Entonces, esta debería ser pues nuestra recomendación final cuando estemos presentando un plan de fertilización con nuestros fertilizantes y nuestros fertilizantes que en la etapa del cultivo tengamos que aplicar en mayor dosis, un grado de potasio más alto, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia.